Amigos, gracias por seguir con nosotros y yo encantada de que en este momento pues podamos conversar del significado de esta celebración del día de hoy para la Iglesia Católica y para la ciudadanía en general, al menos aquí en República Dominicana, un país tan católico. Y en este momento doy la bienvenida al párroco Franklin no, ya le estoy yo cambiando el nombre, Frank Luis de la Cruz, diácono de la parroquia Resurrección del Señor del sector de Engombe, en Herrera, Santo Domingo Este. Bienvenido, Frank. Así es, gracias. Me siento muy honrado de participar en su programa. Debo decir que además de diácono de la parroquia Resurrección del Señor, Frank es también catedrático de la Escuela de Teología de la Pucamaima. Sé que tenemos aquí una persona que nos va a edificar bastante. Muy bien. Frank, empecemos primero por que quizá no es lo más propio, lo más significativo de la celebración, pero sé que es una idea muy generalizada y muy popular. Al día de Corpus Christi mucha gente lo conoce como el día en que el buey o el burro habló. ¿De dónde surge esta creencia popular? Sabe que la religiosidad popular tiene muchas tradiciones y se van de boca en boca, ¿no? Entonces la idea de Jueves Corpus, como se conoce ordinariamente, es que es un día no laborable, que se debe tener muy pendiente de que absolutamente nadie debe trabajar, ni los seres humanos, ni tampoco poner a trabajar los animales que son propios de las labores, ¿no? El buey era el animal que con las yuntas araba las tierras. Entonces la tradición habla para insistir en la necesidad de que no se laborara, de que alguien no hizo caso a el llamado de la iglesia a que fuera un día dedicado al Señor, y entonces pues se inventaron esta idea de que el buey le habló, le dijo: hoy es un día no laborable, hoy es un día para el Señor, hoy es un día de descanso, hoy es un día de fiesta, ¿por qué me pones a trabajar? Es un poco la tradición, pero la realidad es que esta celebración de Corpus Christi o cuerpo de Cristo originalmente nació como el cuerpo del Señor, Corpus Domine, y es una celebración muy hermosa que tiene que ver con la Eucaristía. Frank, veo que hay países, aunque aquí en República Dominicana los días festivos de naturaleza religiosa no se mueven, pero hay países en los que sí, en los que se mueve para que coincida con la agenda laboral. Exacto. ¿Qué significado tiene esto, el hecho de que no se mueva? ¿Qué tan importante? Porque la gente de repente quisiera que esto se hubiese celebrado el viernes para poder tomar el fin de semana largo. Sí, lo que pasa que la iglesia tiene unas tradiciones. Por ejemplo, el tema central de Corpus Christi es la institución de la Eucaristía. Y esa institución de la Eucaristía se da el jueves antes de la muerte, de la pasión de Jesús. Y entonces el jueves en el calendario litúrgico y en la celebración litúrgica con referencia a la Eucaristía, el jueves tiene una importancia y una significación, porque fue jueves que el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y por eso esta celebración nace como una continuación de ese jueves. La celebración propiamente se llama, repito, en el siglo XII y el siglo XIII. En el siglo XIII toma cuerpo, pero el Papa Urbano IV, que es el que le da carácter de fiesta litúrgica a esta celebración, nace como una continuación de esa institución de la Eucaristía y se llama a sí mismo Cuerpo de Cristo, en la significación de que lo que se celebra es la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, poco a poco la gente fue relacionando con el jueves. Y a tal punto, y fue tan profunda la significación con el jueves, que en muchas sociedades como la nuestra no se llama Corpus Christi, sino muchas veces jueves de Corpus. Sí, Jueves Corpus. así es. Y entonces,
pues, es una manera de significar el jueves, pero la celebración, como tú muy bien has observado, en algunas conferencias episcopales, esta es una decisión de la conferencia episcopal, en algunas conferencias episcopales donde no se ha logrado que el Estado reconozca esas celebraciones religiosas, Claro. entonces se mueve al domingo. Veía también la información de que el jueves Corpus, como lo conocemos, coincide justamente con los 90 días posteriores al día de la resurrección, que es domingo, ¿no? Exacto. No exactamente. Porque 90 días son demasiado. La resurrección del Señor se da 50 días antes de Pentecostés. Después de Pentecostés han transcurrido la semana siguiente que se celebra la Santísima, la Santísima Trinidad, y después entonces justamente el jueves posterior o el domingo posterior a la Santísima Trinidad son dos posibilidades. Y ahí la conferencia episcopal establece el jueves posterior a la celebración de la Santísima Trinidad, que fue el domingo pasado, entonces se celebra jueves Corpus. Mira, hay dos jueves después de Pentecostés que son muy importantes para que tú veas la significación del jueves. Sí. El jueves inmediatamente después de Pentecostés se celebró Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que está ligado a la entrega también completamente de Jesús. A propósito de ese nombre y de la que parroquia en la fue que la se parroquia. entregó el Confeso Homicida de Orlando. Así es. Ahorita me voy a permitir que hablemos algo sobre la congregación Heraldo del Evangelio, así se llama. Sí, sí, sí. A la que pertenece la hija de Orlando, pero lo veremos más adelante. Eso es para que la gente siga el hilo de la conversación. Entonces, Jesús, eterno y sumo sacerdote. Entonces, el jueves posterior a Pentecostés es Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y el jueves siguiente celebramos esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Son dos jueves importantes después de Pentecostés. No se dan 90 días después de la Pascua, sino alrededor de unos 60 días. 60 días. Pero volvemos al tema de la celebración o jueves o domingo. Hay países en donde esos días litúrgicos no son feriados. Exacto. Eso te demuestra a ti cómo has calado en la sociedad dominicana y cómo caló en la fundación de la sociedad dominicana la religión cristiana. Evidentemente, con la llegada de los españoles en la colonización, sin duda, la culturización de esos españoles, al traer la fe cristiana, pues la sembraron de una manera muy profunda, con sus pros y sus contras. Eso es un tema que podemos verlo más adelante. Hay algunas cosas con las que incluso yo mismo no podría estar de acuerdo, pero independientemente, ¿no? El sembrar esa cultura tan profunda ha hecho que, pues, en la medida en que hemos avanzado en todos los órdenes constitucionales, democráticos, se han respetado mucho. El Viernes Santo no laborable, el Jueves Corpus no laborable, así es. la Navidad no laborable, en fin, la misma condescendencia de que hay un 13º salario en Navidad. Así es. Todas esas son como consecuencia de estas fiestas. Y de una u otra manera, aunque no se sea católico, tú disfrutas el Jueves Santo feriado, aunque no sea católico. Claro. Diácono, vamos a hacer un poco de catequesis aquí, porque la audiencia es bastante amplia. Sí. Hablemos un poquito del significado del cuerpo de Cristo cuando es consagrado en la hostia o en lo que la gente llama el pan. Yo sé, porque fue mi caso, yo hice mi primera comunión un Jueves Corpus. ¿Qué significa estar recibiendo el cuerpo de Cristo? ¿Por qué si se está en pecado o no se ha confesado uno esos pecados que pudo haber cometido, no puede recibir el cuerpo de Cristo? Sí. Qué buena pregunta. Mira, Jesucristo quiso quedarse. Les decía a sus apóstoles desde muy en los últimos días que quedaba con él antes de la ascensión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos.
Los sacramentos son la forma privilegiada que Jesús tiene de estar presente. Acordémosle a la gente, Son 7 sacramentos. Para el que no conoce todos los significados de los elementos litúrgicos, que no son lo mismo los sacramentos que los 10 mandamientos. No. Perfecto. Los sacramentos son 7. Claro. ¿No? Está el bautismo, está la primera comunión o la Eucaristía, está la confirmación, está el sacramento de la confesión de los pecados, que tú también lo has dicho, está la unción de los enfermos, está el orden sacerdotal y está el matrimonio. Aunque 7. Parezca obvio, debemos recordar que la audiencia es bastante amplia, ¿no? Que no es necesariamente una audiencia natural de la feligresía de la iglesia. Entonces, bueno, estos 7 sacramentos. Entonces, esos sacramentos son la forma privilegiada en el que Dios y sobre todo la persona de Jesús nos acompañan en el proceso de nuestra vida. Nacemos y nos bautizamos. Significa que Dios entonces entra a dar una gracia especial de su presencia en la existencia del ser humano. La Eucaristía como tal es la forma en que el mismo Dios nos quiere alimentar para fortalecernos. Yo lo pongo en un ejemplito sencillo. A lo mejor tú no eres madre todavía, pero cuando lo seas, te vas a preocupar si tu criatura no se alimenta y no come. ¿Por qué? Porque tú sabes que comer y alimentarse significa que ella va a tener fuerza para enfrentar las exigencias del organismo. Eso mismo pasa con la dimensión espiritual. Es el mismo Dios que quiere garantizar la alimentación de sus hijos, la alimentación espiritual, alimenta el espíritu. Entonces, así como la comida normal nuestra alimenta nuestra condición natural, física, biológica, pues la dimensión espiritual debe ser alimentada. Y el alimento principal que nos ofrece Dios no es un alimento ajeno a Él, es Él mismo que se nos da. ¿Cómo le decimos a la gente que nunca ha visitado la iglesia o que si la ha visitado no entiende necesariamente cómo se consagra el cuerpo y el espíritu en este... Hacia allá voy. En este material físico. Hacia allá voy. Entonces, ese alimento espiritual que es la misma Eucaristía es el mismo cuerpo del Señor. Y nosotros debemos creerlo. ¿Cómo se da eso? Recordar que la palabra sacramento implica misterio. Misterio. O sea, yo no puedo llevar una hostia consagrada a un laboratorio de física o de química a ver si encuentro a Jesús desintegrándolo, ¿no? Eso es un misterio. Y como misterio necesita definitivamente la fe. Totalmente. Si no hay fe, no hay posibilidad de sacramento. Totalmente. Entonces, ¿cómo se da que Jesús está ahí ahora y nosotros lo creemos? Hay una palabra importante, se llama transubstanciación. O sea, la materia propia de la Eucaristía es pan y vino. Entonces, esas dos materias, pan y vino, en la oración consecratoria, en la oración de consagración, por la fuerza del Espíritu Santo, solo por la fuerza del Espíritu Santo, puede ser el sacerdote más santo, y no es por su propia santidad, sino que es por la fuerza del Espíritu Santo, en el momento de la consagración, que es el relato de la pasión de Jesús. Entonces, ese pan y ese vino dejan de ser simplemente pan y simplemente vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esa razón, porque creemos que es Jesús quien está ahí ahora en persona real. Ahora pregunto, ¿no se supone que yo deba acceder a ese sacramento si yo estoy en falta? Y así lo establece desde un principio San Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, San Pablo dice, el que tome este cuerpo y esta sangre de Cristo indignamente, ese sacramento va como en contra de él. O sea, no va a aprovecharle, sino que se le puede convertir en una desgracia por el pecado. Nos vamos a una pausa, Frank, pero quisiera dejar el tema siguiente en el aire.
Esta semana, a propósito de la muerte de Orlando Jorge Mera y de que vino desde Brasil al país su hija más pequeña, Patricia, conocimos que estaba consagrada a una orden religiosa llamada Los Heraldos del Evangelio. Y un escritor, amigo mío, Pedro Antonio Valdés, que fue por muchos años director de la Feria del Libro, publicó una nota en el periódico El Nuevo Diario, si no me equivoco, en la que daba detalles de algunas controversias que giran en torno a esta congregación que tengo entendido que tuvo su génesis en Brasil, que contempla incluso hasta actos de agresión a los miembros de la congregación que la congregación considera esclavos. Ojalá que pudiéramos hablar de este tema al regreso. Ustedes, amigos, no se despeguen. Amigos, gracias por seguir con nosotros en República de la Verdad. Y miren, habíamos dejado un tema sobre la mesa que tiene que ver con la congregación Heraldos del Evangelio, a la que pertenece la hija del difunto ministro Orlando Jorge Mera. Pero antes de pasar a ese tema, ya que hablábamos de la consagración, quisiera saber, diáconos, si pueden los diáconos consagrar el cuerpo de Cristo en el pan. Sí, la Eucaristía es un sacramento que tiene como ministro ordinario al sacerdote. El sacerdote tiene 2 grados, ¿no? El grado de los presbíteros y el grado de los episcopos u obispos, ¿no? El diácono no está unido a Jesucristo en el ejercicio sacerdotal de Cristo. Es Cristo mismo quien celebra. Hay una frase en latín que te lo puede explicar un poquito mejor, se llama in persona Christi. Así como Jesús se encarnó en María y estuvo en ella, en el momento de la Eucaristía Jesús se encarna en el sacerdote y ahora es Jesús y el Espíritu Santo, o sea, y por la fuerza del Espíritu Santo. Recuerda que por la fuerza del Espíritu Santo María quedó embarazada. Incluso María le dice, ¿cómo va a ser eso? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo mismo pasa en el sacramento de la Eucaristía. El Espíritu Santo viene sobre ese sacerdote y es Jesucristo quien actualiza su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso el sacerdote cuando eleva la hostia dice, este es mi cuerpo, no refiriéndose a él, a su cuerpo de él, sino al cuerpo de Cristo, porque es Cristo quien está ahí celebrando. Por eso, como el sacerdocio, ¿no?, el sacramento del orden sacerdotal es el que está relacionado al sacerdocio de Cristo. Solo el sacerdote puede celebrar la Eucaristía. ¿Qué puede hacer un diácono? El diácono puede distribuir la comunión, pero ya ha sido consagrada por un sacerdote. Claro. O sea, yo no puedo consagrar ningún laico, ninguna persona que no sea ordenado válidamente por un obispo, porque esa es otra cosa. El sacerdote debe ser ordenado válidamente. ¿Y hay alguna forma inválida? Claro. De la ordenación. Por ejemplo, los anglicanos o por ejemplo, los lefebristas rompieron la sucesión de los apóstoles y han sido ordenados por obispos que no están en una línea de sucesión. Esos son ordenados inválidos. Para que sea válida para un cristiano católico esa consagración, necesita volver a ser ordenado. ¿Y estas 2 órdenes hacen consagración? Sí, pero inválidamente. Claro. Fuera de la Iglesia Católica. Tienen, incluso es prácticamente lo mismo. Tú vas a una misa de un anglicano y tú dices, pero esto es una iglesia católica. Sin embargo, no son católicos. Es la religión oficial del imperio inglés. De los Hablando ingleses. entonces ahora de órdenes, les refería hace un momentito, aquí lo tengo en la mano, fue publicado el día 12 de este mes, hace apenas 4 días, este artículo por Pedro Antonio Valdés en el periódico Acento, titulado La cara oculta de los heraldos del Evangelio. No sé si tuvo oportunidad de verlo, pero quizás está un poquito al tanto, pues de todo lo que hemos conocido recientemente sobre esta congregación que parece ser ortodoxa, ¿no?, y que surgió en Brasil, a la que está consagrada la hija del fenecido ministro Patricia Victoria, si no me equivoco. Sí. No solamente ella. No. A propósito del tema, ¿no? Personas. Claro. Mira, no conozco la motivación del artículo. Yo voy a plantear lo que me toca como miembro de la Iglesia Católica.
hay muchísimas personas que no entienden la disciplina, la ascesi, el llamado y la urgencia a la santidad y a la salvación. Y esto podría ser incluso motivación para criticar o para emitir algún juicio sin que se tenga muy claro cuáles son las motivaciones reales. Mira. Las motivaciones reales de escribir o del llamado. De la orden. Ah, perfecto. De la orden. Okay. Mira, hay órdenes religiosas que han tratado de mantener una disciplina férrea. Claro está, esas órdenes religiosas saben que hay todas unas congregaciones en Roma que van a estar supervisándolas, y si hay algún miembro de esa orden, por ejemplo como Patricia, que siente que se le están violentando sus derechos, ella perfectamente, ella sabe dónde dirigirse para decir, mire, me están violando mis derechos, aún estando en la orden. Mire, nos queda un minutito, pero para que la gente entienda lo que se publicó en este artículo, permítame señalar algunas cosas de las que él señala quizá como llamativas. Por ejemplo, él dice que en esta orden a los miembros de ella no se le permite mirar a los ojos a una persona del sexo contrario, sino que si tú lo vas a mirar a la cara debe ser entre los ojos o bajando la mirada. Que al despertarse deben primero poner sobre el suelo el pie derecho y luego el izquierdo, ponerse las sandalias en ese mismo orden y luego la bata. Que no se le permite ver a sus familiares. De hecho, él refiere un decreto del Vaticano que ordena a esta congregación liberar al final de cada año lectivo a los miembros de la orden, a la que me parece que ellos como que impugnaron. No, pero para que la gente entienda la rectitud y el llamado a la disciplina, como dice usted. Entonces, en 30 segundos, para que la producción no nos corte, explíquenos un poquito más. La mayoría de esas cosas son especulaciones. Punto. Vaya. ¿Ok? Son especulaciones. Ojalá porque incluso hay momentos en que esas mismas órdenes dicen, miren, no nos vamos a poner a responder cada cosa que se inventa, cada periodista porque hay muchísimos periodistas que realmente lo que quieren es hacer daño. Hay muchas especulaciones en esta información. No te digo que, insisto, hay órdenes religiosas que llaman a los que quieren formar parte de las filas de esa orden religiosa, tienen que tener un comportamiento. Yo no puedo seguir comportándome, esa jovencita no puede seguir comportándose como cualquier otra jovencita en la sociedad, pero tampoco vamos a exagerar que no puede mirar a una persona a los ojos. Esas son especulaciones, esas son exageraciones. Insisto, definitivamente, una vez yo decida consagrarme en una orden, no voy a vivir como vives tú o como vive una jovencita a la cual no se le exige una disciplina o una ascesis espiritual. ¿En función de qué? Insisto, en función de su santidad y de su salvación. Es quizás lo que mucha gente no entiende. Es complejo. Porque como no le interesa ni la santidad ni la salvación, pues dicen, vamos a vivir como me da la gana. Diácono Frank Luis, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por venir a conversar con la audiencia de República de la Verdad sobre el Día de Corpus Christi y de paso, pues, darnos estas explicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estoy a la orden. Amigos, ustedes disfruten este feriado y bueno, si pueden ir a la iglesia, yo creo que Frank piensa que eso sería bueno. Será hasta mañana en otra entrega de República de la Verdad.